Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que hayan pasado un feliz fin de semana. Hoy es 7 de abril del 2025, lunes, y en España son ahora las 6 en punto de la tarde. Bueno, como siempre, anunciarles lo que veremos el próximo día, que va a ser el mismo libro que hoy, porque ya saben que hacemos 2 días seguidos de Deuteronomio, segunda ley, tercer discurso, tercer tomo del doctor Stephen Jones. Miércoles, Dios mediante, veremos el capítulo 14, bendiciones y maldiciones, y el capítulo 15, abolir dioses falsos, abolir los dioses falsos. Bueno, nos vamos al capítulo que tenemos para hoy en la página 48, que supongo que es esta, exactamente, capítulo 12, la ley del amor. Comencemos. Moisés dice en Deuteronomio 11, capítulos 8 y 9. Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, para que os sean prolongados los días sobre la tierra, de la cual juró Yahvé a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Cada una de las leyes de Dios están vinculadas a todas las demás en un paquete completo. Por esta razón no se puede violar una sola ley sin socavar todas ellas de alguna manera. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Incluso un simple caso de robo significa que una persona ha adorado a otro Dios, deshonrado a su padre y a su madre, cometido adulterio espiritual, codiciado y odiado a su hermano, que es lo mismo que asesinato. Porque robar a otra persona significa que no hemos amado a Dios o al prójimo como a nosotros mismos. Violar cualquiera de estas leyes es por lo tanto romper estos dos grandes mandamientos. Siguiente epígrafe. La razón de que las naciones fallen. Cualquier nación que deja de lado alguna de las leyes de Dios siembra las semillas de su propia destrucción. Sus días serán acortados en consecuencia. Lo mismo es cierto con los individuos hasta cierto punto. Las semillas de la desaparición de los Estados Unidos se sembraron cuando permitieron que una asamblea legislativa aprobara leyes incompatibles con la ley divina. Una verdadera nación del reino no permitiría a los hombres aprobar leyes que no fueran consideradas en la ley de Dios. Esto ocurrió incluso en los días de Moisés, cuando éste se vio en la necesidad de consultar al Señor para que la Corte Suprema dictara un fallo que aclarara una cuestión de derecho. Un buen ejemplo de esto se encuentra en Números 9, del 4 al 11. En el caso de Israel, se necesitaron solo 42 años antes de su primer cautiverio al rey de Mesopotamia. Con el tiempo la nación misma murió cuando fueron llevados al cautiverio por los asirios. Bajo el antiguo pacto a Israel se le dio un pedazo de tierra, y esto era un tipo y sombra de la ciudad celestial y la patria mejor que Abraham realmente buscaba, como nos dice Hebreos 11:16. No fue la promesa completa que Dios quiso desde el principio, porque Dios sabía que el antiguo pacto sería un error.
Por lo tanto, se reservó la promesa real del nuevo pacto, que no puede fallar, ya que se basa no en la voluntad del hombre, sino en la capacidad de Dios para cumplir su promesa de un pueblo perfeccionado. Siguiente epígrafe: el efecto de la lluvia en una nación. Una gran razón para la decadencia y caída de las naciones era la sequía y la hambruna. Moisés habló a los israelitas que estaban a punto de entrar en esa tierra dada bajo el antiguo pacto. Él dice en los versículos 10 al 12: porque la tierra en la que vas a entrar para poseerla no es como la tierra de Egipto, de donde saliste, donde acostumbrabas a sembrar tu semilla y regar el agua con el pie como en una huerta, sino que la tierra en la que estás a punto de cruzar para poseerla es tierra de montes y valles, que bebe el agua de la lluvia de los cielos, una tierra que Yahvé, tu Dios, cuida. Los ojos de Yahvé, tu Dios, están siempre, ahí es la palabra tamid, que quiere decir continuamente, los ojos de Dios están siempre sobre ella, desde el principio hasta el final del año. Esto creo que comentamos hace poco también. Bueno, ya saben, es la diferencia entre la vida en la carne y en el espíritu. Egipto, donde uno riega con sus propios medios, con el pie como en una huerta. Ahí cuando venía la crecida del Nilo, pues ese agua la canalizaban a un surco o a otro, según les interesaba, ¿no? Digamos que lo hacían como a ellos les convenía mejor y lo hacían con el pie, pues puede simbolizar en sus propias fuerzas. Mientras que la otra era una tierra de valles y vegas, de montañas y vegas, o montañas y valles como quieran, donde pues se dependía de la lluvia. Ahí no había grandes ríos, como mucho había arroyos cuando llovía y poco más. Y un Jordán, pues que el Jordán es un río bien chiquito, ¿no? Pues para toda esa tierra lógicamente insuficiente. Entonces se dependía fundamentalmente de la lluvia del cielo, y para eso simboliza la lluvia del Espíritu, y para eso pues uno tenía que vivir en obediencia y en dependencia a Dios. Entonces cuando uno vivía bien con Dios, pues Dios lo bendecía con lluvia y venían las cosechas y venía la prosperidad. Pero si no, pues venía la sequía y todo eso. Canaán no era como Egipto, porque la lluvia rara vez caía en Egipto. Se apoyaban en las inundaciones del Nilo cada año. Su sistema de riego a menudo dependía de sus pies, por los cuales se canalizaba el agua a un determinado surco en sus huertos. En Canaán había lluvias suficientes para soportar grandes bosques en esos días, aunque ahora se han ido en su mayoría. Ya muchos años que llueve muy poco allá. Síntoma de que Dios ha abandonado esa tierra, ¿no? Si obedecéis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Yahvé vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré, dice Dios, la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la lluvia temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Pues, lógicamente, una sociedad eminentemente agrícola, pues si no había lluvia estaban fregados, como diría mi esposa colombiana. Piedad. Tome en cuenta que Moisés equipara guardar los mandamientos a amar a Dios y servirle. Jesús dijo lo mismo en Juan 14:15: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Pero si no lo hacemos, realmente no lo amamos con todo nuestro corazón y alma. Entonces encontraremos excusas para violar sus leyes o para observar en formas que no reflejan realmente su corazón. La lluvia temprana era la lluvia de otoño, el momento de la siembra de semillas. El otoño es septiembre, octubre, por ahí, ¿verdad? Esa era después de que se había recogido la cosecha, pues venía esa tierra, o venía precisamente para llevar la cosecha a plena madurez. La lluvia tardía llegaba en la primavera, lo que permitía que el trigo madurase para Pentecostés. Dice el versículo 16: guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Yahvé sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto,
y perezcáis pronto en la buena tierra que os da Yahvé. En la Escritura Dios siempre toma el crédito por la lluvia y la sequía. Él creó la ciencia después de todo, incluso aunque los hombres hayan aprendido a usar la ciencia para defenderse tanto contra los juicios de Dios. Esto también implica que las leyes naturales de la ciencia están subordinadas a las leyes espirituales. Cuando los hombres violan las leyes de Dios, afectan al propio clima. Cuando los científicos rechazan el reino del espíritu y no creen que las leyes espirituales tienen alguna relación con asuntos científicos, deben trabajar febrilmente para encontrar soluciones que reviertan los efectos del juicio divino. ¿No sería mucho más fácil solamente arrepentirnos de nuestros pecados? Ciertamente sería menos costoso. Siguiente epígrafe. La ley de enseñar a nuestros hijos. La supervivencia de la nación en sí dependía de si la gente era obediente a la palabra de Dios. Por esta razón es importante enseñar la ley de Dios a los hijos. Versículo 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Yahvé juró a vuestros padres que les habría de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Aquí Moisés repite lo que dijo a Israel anteriormente en Deuteronomio 6 del 7 al 9. La orden de enlazar la palabra como frontales entre tus ojos no necesitaba ser tomada literalmente, ya que simplemente significaba reflexionar y meditar la palabra en la mente de cada uno. En años posteriores, los hombres religiosos a menudo llevaban tales frontales o filacterias en sus frentes sin comprender realmente la palabra. Sin embargo, sí son necesarias para recordar a una persona la palabra. Si son necesarias para recordar a una persona la palabra, tales prácticas entonces tienen algún valor. Por otro lado, si necesitamos esos recordatorios extremos, es una indicación de que la ley no es de interés para nosotros, ni está escrito en nuestros corazones. Estas personas tienen que hacer un espectáculo de justicia para compensar su deficiencia. Una mejor manera sería llevar una Biblia o tener una cerca. Así, cuando surjan preguntas, estaremos en condiciones de buscar la palabra más rápidamente. Si una nación está llena de personas que respetan la ley y que conocen a Jesucristo, van a vivir en paz y seguridad, y su esperanza de vida será muy aumentada. Vamos a poner así. Vivirán en paz y seguridad, y su esperanza de vida será muy aumentada. Bajo el nuevo pacto, esta promesa se amplía para incluir la inmortalidad, porque la tierra en la que vivimos es una patria mejor y nuestra madre es la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Bueno, nos vamos al capítulo siguiente, capítulo 13, de acuerdo con los juicios de Dios. Tenemos que ponernos de acuerdo con los juicios de Dios. Moisés continúa su discurso en Deuteronomio 11, 22 y 23. Porque si guardáis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amáis a Yahvé vuestro Dios, andando en todos sus caminos, en hebreo quiere decir derek, acabado en K, y siguiéndole a él, Yahvé también echará de delante de vosotros a todas estas naciones y desposeeréis a las naciones grandes y más poderosas que vosotros. Moisés vincula de nuevo la obediencia al amor. La implicación es que si los hombres no obedecen sus leyes, realmente no aman a Dios, a pesar de sus afirmaciones o expresiones de amor. En segundo lugar, es decir, por mucho que alabemos y oremos y hablemos con una jerga religiosa espiritualoide, si no estamos obedeciendo,
Es como hacerlo, como ganar, echar el saco roto, ¿no? Las leyes nos muestran, en segundo lugar, decíamos, guardar la ley significa que andes en todos sus caminos. Las leyes nos muestran los caminos de Dios. David más adelante nos dice lo que significa apartarse de los caminos de Dios, diciendo en el Salmo 18, 21 al 22 lo que sigue. Porque yo he guardado los caminos, ahí está otra vez la palabra derek, la palabra derek, los caminos del Señor, y no me aparté impíamente de mi Dios, porque todas sus ordenanzas estaban delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Cuando Moisés le dijo a Israel que tuviera cuidado de andar en todos sus caminos, sus palabras cayeron en oídos sordos en su mayoría. Deuteronomio 29:4, aunque es dudoso que los israelitas conocieran el alcance de su sordera. Pero muchos años después, Dios le dijo a David en el Salmo 95, 10 y 11, durante 40 años estuve disgustado con esta generación y dije, son un pueblo que divaga de corazón y no conocen mis caminos. Ahí tenemos de nuevo la palabra derek. Por tanto, juré en mi ira, en verdad no entrarán en mi reposo. Debido a que Israel no conocía los caminos de Dios, no fueron capaces de entrar en el reposo de Dios, en el salón de Dios. Lo que fue dicho a la iglesia en el desierto, Hechos 7:38, es también aplicable a la iglesia en la edad de Pentecostés, porque han seguido en gran medida el ejemplo de la iglesia patrón antes de ellos. Al rechazar la ley de Dios directamente o por sustituir la ley de Dios por las tradiciones de los hombres. Por esa razón, la primera resurrección de Apocalipsis 20, 4 al 6, no incluirá a toda la iglesia. La primera resurrección no incluirá a toda la iglesia, sino solo a los vencedores que, como Moisés, conocen los caminos de Dios. ¿Por qué? Debido a que no han conocido los caminos de Dios. El Salmo 103:7 dice, dio a conocer sus caminos. Ahí tenemos de nuevo la palabra derek. Dio a conocer sus caminos a Moisés, sus obras, es decir, los actos, trabajos realizados con severidad, castigos, es la palabra aliyah. Repito, dio a conocer sus caminos a Moisés, sus obras a los hijos de Israel. La palabra hebrea aliyah viene de la palabra raíz halal. Esto significa que la iglesia será salva, aunque así como por fuego. Primera de Corintios 3:15. A pesar de su unción pentecostal, la iglesia a través de la historia se ha mantenido mayormente sin ley, es decir, anárquica. Irónicamente, también ha sido legalista en la aplicación de las tradiciones de la iglesia. Para leyes de Dios no, pero tiesos para las tradiciones de la iglesia, eso sí. Porque conocer los caminos de Dios es ser legal, no legalista. La verdadera legalidad entiende las formas, es decir, la mente de Cristo, y sabe cómo aplicar la ley como es debido. El legalismo aplica la mala interpretación que el hombre tiene de la ley de Dios y lo hace sin conocer las leyes de gracia, misericordia y perdón que están incorporadas en la misma ley, principalmente en la ley del jubileo y en la ley de los derechos de las víctimas. Ambas las hemos estudiado con profusión ya en nuestro canal. Sin embargo, Dios tiene vencedores destinados para el trono, destinados a juzgar al mundo e incluso a los ángeles, como nos dice 1 de Corintios 6, 2 y 3. Estos son los gobernantes que serán llamados sucesivamente por la trompeta en la primera resurrección, de acuerdo con la ley profética de Números 10:4. El motivo por el que la ley estableció la fiesta de las trompetas que profetiza la resurrección, véase el capítulo 2 de mi libro del Dr. Jones, Las leyes de la segunda venida. El resto,
Perdón, aquí falta un paréntesis, un cierre del paréntesis. Repito, el motivo por el que la ley estableció la fiesta de las trompetas que profetiza la resurrección, ver el capítulo 2 del libro Las leyes de la segunda venida, el resto que ya está también grabado aquí en este canal y también se puede descargar en línea. El resto de los muertos, incluyendo la mayor parte de la Iglesia, tendrá que esperar a la resurrección general al final del milenio, con el fin de entrar en el reposo de Dios, y su entrada será precedida o acompañada por las disciplinas que Dios considere necesarias, tanto para los creyentes como para los incrédulos. Que en el caso de los incrédulos van todos al lago de fuego, pero en el caso de los creyentes, pues ya saben, unos recibirán muchos o pocos azotes según sus obras en vida, y pues conforme alcancen la madurez, pues ingresarán a la nueva Jerusalén, ¿no? Ya no tendrán que permanecer, digamos, en las tinieblas de afuera. Tanto Moisés como David presentan los caminos de Dios a la gente, y Jesús era la encarnación de esas formas en todo lo que habló e hizo. En otras palabras, Jesús cumplió la ley perfectamente. Y Juan nos dice que debemos seguir su ejemplo en primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar en la misma manera que él anduvo. Volviendo a la declaración de Moisés de Deuteronomio 11:23, se nos dice que si queremos conocer sus caminos, entonces ninguna nación, por poderosa que fuera, sería capaz de soportar nuestro avance. Bajo el antiguo pacto, Dios expulsó a las naciones que habían ocupado anteriormente la tierra física de Canaán. Bajo el nuevo pacto buscamos la patria mejor que Abraham mismo buscó, Hebreos 11:16. No estamos llamados a redimir la tierra de Canaán, sino que en su lugar estamos buscando la redención de nuestro cuerpo. Romanos 8:23. Nuestra tierra ahora es celestial, no es una tierra física, no es ningún condominio por ahí. En otras palabras, nuestros cuerpos son el Canaán del nuevo pacto. Colectivamente somos la Nueva Jerusalén. Los 38 reyes de Canaán son las diversas formas carnales del hombre viejo de Adán, que ha sido condenado a muerte y debe ser crucificado con Cristo. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo yo, el hombre viejo, fue crucificado juntamente con él, que el cuerpo del pecado se ha destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Bueno, leamos otra vez el versículo 6 porque faltaba una palabra ahí, la palabra para. Sabiendo esto, que nuestro viejo yo, es decir, el hombre viejo, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Por lo tanto, cuando Josué guió a Israel a la batalla contra los reyes de Canaán, era un tipo del verdadero Josué. Si quieren, ahí donde está Josué, pueden poner Josué, Yahshua, Jesús, en fin, que nos llevaría a la batalla contra los reyes que han usurpado el control sobre nuestros propios cuerpos. Josué 11, del 16 al 18, nos dice que Josué capturó todos sus reyes y los hirió y los mató. Esta es nuestra presente guerra también, pero se lleva a cabo no con una espada física, sino con la espada del Espíritu. Liderados por Jesucristo, nuestro Josué, Yoshua o Yaxua, como quieran, vamos a ponerlo también como antes, Yaxua. Liderados por Jesucristo, nuestro Josué, Yoshua, Yahshua, cuando lleguemos a conocer los caminos de Dios y a tener la mente de Cristo, seremos victoriosos en todas las batallas que enfrentemos, incluso si perdemos algunas batallas. Nuestras almas perdidas, nuestras mismas, perdón, no nuestras, ¿de dónde me he sacado yo lo de las almas? Dios mío de mi vida. Vamos a ver, nuestras mismas pérdidas nos enseñarán y entrenarán en los caminos de Dios para que al final venzamos. Podemos tener derrotas, pero al final la victoria está asegurada, garantizada por el Señor. Bajo el antiguo pacto, Israel heredó la tierra, pero no aprendió los caminos de Dios. Por esta razón,
cuando fueron puestos a prueba fallaron continuamente. Jueces 3:1 dice, estas son las naciones que dejó Yahvé para probar con ellas a Israel. Este pasaje continúa en el versículo 4 diciendo, y que eran para probar a Israel para saber si obedecerían el mandamiento del Señor. Pero en el versículo 6 vemos que Israel, como dice ahora cita el versículo, tomaron sus hijas para sí mismos como mujeres y dieron sus propias hijas a sus hijos y sirvieron a sus dioses. Esto entonces fue la causa del juicio divino cuando Dios los entregó en manos de otras naciones que pusieron a Israel en esclavitud. Así también es con nosotros cuando nos negamos a aprender sus caminos y obedecer su ley. Nos mantenemos en cautiverio a la carnalidad de los reyes de nuestros caminos carnales, nuestros ídolos del corazón también podemos decir, a pesar del hecho de que somos guiados por Josué, Jesús, Yahshua, otra vez, para derrotar, perdón, parece que Yahshua, no sé, para derrotar muchos de estos reyes. Josué, Jesús, Yahshua, para derrotar a muchos de estos reyes. Nuestro líder no es el problema porque siempre es victorioso. El problema viene cuando Dios deja ciertas espinas en nuestra carne para poner a prueba nuestra determinación, es decir, para ver si perseveramos y para ver si vamos a ser sin ley o anárquicos o a ser permisivos. Para que no nos desanimemos, también debemos entender que esta batalla contra esas tendencias carnales lleva tiempo. Dios mismo reveló esto en Éxodo 23, versículos 29 y 30, diciendo, no los echaré de delante de ti en un solo año para que la tierra no quede desolada y las bestias del campo se conviertan en demasiado numerosas para vosotros. Los echaré de delante de ti poco a poco hasta que fructifiquéis y toméis por posesión la tierra. Debemos ver también que el objetivo de expulsar a estos reyes inicuos de nuestra carne es hacernos fructíferos y que lleguemos al lugar donde nuestra autoridad esté plenamente establecida sobre todo lo que hacemos y decimos. Dios siempre ha estado buscando fruto, no manzanas y melocotones, sino el fruto del Espíritu enumerado en Gálatas 5, 22 al 24, que dice así, mas el fruto del Espíritu es amor. Y yo he puesto aquí mis 2 puntos, porque ya les digo yo que el fruto es el amor, uno. Eso es lo que yo entiendo. Y las características de ese fruto, de esa naranja con 8 gajos dentro, podrían ser el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo Jesús, es decir, de Josué, han crucificado la carne, es decir, los reyes de Canaán, con sus pasiones y deseos. Moisés nos habla de la vida victoriosa de Israel si se sabe conocer y seguir los caminos de Dios. También profetiza del cumplimiento mayor bajo el nuevo pacto, que se ha revelado a nosotros a través de Yeshua Jesús, el mayor Yoshua que nos conduce al verdadero reino de Dios. Yoshua, Josué, vamos a ponerlo así, que nos conduce al verdadero reino de Dios. Moisés continúa en Deuteronomio, 11, 24 y 25 diciendo, todo lugar donde la planta de vuestro pie pise será vuestra, será vuestro, ¿verdad? Que es el lugar, será vuestro. Su frontera será desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar occidental. Nadie podrá sostenerse en pie delante de vosotros. Nadie podrá sostenerse en pie delante de vosotros. El Señor tu Dios establecerá el pavor y el temor de vosotros en toda la tierra en que pongáis un pie, como lo ha hablado.
Bajo el antiguo pacto, en el que Israel se negó a escuchar la palabra de Dios en el monte Horeb, se quedaron solamente con una espada física con la cual poder conquistar Canaán. Nosotros, sin embargo, tenemos una ventaja porque el día de Pentecostés se nos dio la espada del Espíritu. A la Iglesia se le dio la espada del Espíritu, junto con la armadura espiritual de Efesios 6 del 14 al 17. Con nuestra arma, la espada, somos capaces de dividir el alma y el espíritu. Discernimiento, para eso tenemos que cruzar el Jordán, al que yo llamo la espada del espíritu, que cruzar el velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, que dice que divide el alma y el espíritu, y entonces podemos discernirlo, lo que viene del alma y lo que viene del espíritu, lo que viene de nuestra vida almática, lo que viene de nuestra vida espiritual, e incluso discernir también los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuestra espada es mucho más penetrante que toda espada física de doble filo que a Israel se le dio en el pasado. Esa espada nos expone todo nuestro interior, digamos, a la luz del día, donde a los ojos de Dios está todo abierto, todo expuesto. Por lo tanto, los resultados de nuestra milicia deben ser mucho mayores que los conseguidos bajo el antiguo pacto. Por desgracia, ha habido muchos cristianos durante los siglos que se revirtieron a la carnalidad de las armas físicas para conquistar naciones y para someterlas a sus tradiciones religiosas de hombres. Más recientemente hemos visto el surgimiento del sionismo cristiano, que apoya los métodos del antiguo pacto, sionismo cristiano, qué desgracia, que apoya los métodos del antiguo pacto de desalojar a los palestinos por la fuerza, por el terrorismo y todo eso, que apoya los métodos del antiguo pacto de hombres carnales que están tratando de recrear un reino del antiguo pacto. Al final toda carne va a pasar porque su propia naturaleza va en contra del fruto del Espíritu que Dios requiere. Bien, mis queridos amigos, aquí nos quedamos en el día de hoy. Como ya les anuncié, veremos para el próximo día capítulo 14, bendiciones y maldiciones, y el capítulo 15 que ya les anuncié antes también. Bueno, pues, ¿qué me queda? Pues nada, orar para que el Señor los bendiga a todos, para que el Señor les conceda ese discernimiento de partir el alma y el espíritu, de entrar al shalom de Dios, que es a través de la obediencia. Y no entraron, dice Hebreos en los capítulos 2 y 3, por causa de desobediencia. Tenemos que obedecer completamente para que podamos cruzar el Jordán y entrar, pasar del lugar santo de Pentecostés al lugar santísimo de tabernáculos, donde ya no tenemos ese velo que nos ciega parcialmente. A través de un velo se ve, pero se ve con mezcla. No hay nitidez, no hay perfecta visibilidad. Por lo tanto, usted no se puede apoyar en su propia prudencia en Pentecostés. Tiene que fiarse del Señor, de su palabra, de los que ya han cruzado el velo y le dicen: es por aquí, no te obstines, no es como tú quieres, deja de dar vueltas al desierto y al desierto y cruza. Vence el temor a los gigantes, obedece al Señor, entrégale ese último ídolo que Él te está pidiendo. Bueno, pues como siempre, emplazándoles para el miércoles próximo. Hasta entonces, pásenlo